ver, déjenme, perdón el retraso, vamos a empezar, déjenme enfocar esto. Bueno, déjenme acabar de dibujar, es que tuve que atender un asunto, perdón. Entonces, bueno, pues quedamos la clase pasada de hoy, empezar a hacer un ejercicio donde tengamos ya sistemas combinados. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ponerle esto. Ok. Entonces, a ver,
Lo primero que tenemos aquí, pues es una presa de volumen infinito. Luego tenemos una tubería y aquí tenemos una turbina hidráulica. Tenemos una masa que tiene ahí un freno, un freno mecánico. Y luego tenemos un engrane o una transmisión de engrane o un transformador mecánico, como queramos llamarlo. Luego tenemos un generador eléctrico. Y finalmente un transformador eléctrico con relación 1:10. Tenemos una R1, una R2, una R3 y un capacitor. No, quitemos esta R1 para no complicarlo, no tiene ningún caso. Ahí directo. Ahí está. A ver, inclusive así hago más para acá. Eso y que no quede tan encimado. Ok. Esta tiene M y esta ahí está. Ahora sí.
Ok, entonces, ahí está nuestro sistema físico completo, que bien podría ser un sistema físico que nos represente un sistema de generación, una hidroeléctrica, en la que tenemos una presa, una tubería, una conducción hidráulica, tenemos una turbina hidráulica que mueve esta masa inercial, pues nos representa la masa tanto de la turbina como de lo que sigue. Tenemos una caja de engranes, muchas veces pues la turbina va directamente conectada al generador. En este caso, pues se me antojó poner ahí en medio una caja de engranes, una transmisión mecánica o un transformador mecánico, como queramos nombrarla. Tenemos un generador eléctrico que está conectado a un transformador que transmite la energía eléctrica y finalmente la utilizamos en ese capacitor y en esas resistencias. Ok, entonces, ¿qué hacemos para hacer el modelo matemático de ese sistema? ¿Qué harían? O bueno, ¿qué tenemos que hacer conforme lo que hemos aprendido hasta ahorita de la metodología para el modelado matemático? ¿Quién me ayuda? ¿Podría ser el orden del sistema? ¿Checar el orden del sistema? Bueno, pues lo primero es empezar a entender y a identificar todo lo que tenemos en el sistema, ¿no? Y entre eso, pues lo primero, o una de las primeras cosas, pues es el orden del sistema, es entender qué queremos, cuál es nuestra entrada o excitación, cuáles son nuestras salidas. Entonces, pues si nos vamos un poquito en orden, bueno, pues desde el enunciado, pues lo que queremos conocer es la velocidad de giro del generador y el voltaje en el capacitor. Entonces, ahí ya nos están diciendo cuáles son nuestras variables de interés, nuestras salidas. Al ratito las ponemos, al ratito ponemos nuestro vector y de t, que ahora sí es un vector porque tiene dos variables de salida. Y nuestra entrada u de t, pues es la presión asociada a la altura del agua en la presa. Y como es una presa de volumen infinito, que recordemos lo que significa esto de presa de volumen infinito, pues es que a pesar de que yo le saque agua a esta presa, la altura no va a cambiar, por lo tanto la presión no va a cambiar y por lo tanto pues estamos hablando de una fuente de esfuerzo hidráulico, es decir, una fuente de presión que es nuestra presión constante. Y bueno, pues empecemos entonces a revisar de qué orden será el sistema. Es decir, pues cuántos elementos que almacenan energía tenemos en nuestro sistema. Serían 6. 6. Sí. O no, 4. 4. A ver, vámonos paso a paso. Es decir, vámonos revisando qué cosa es qué. Lo primero que tenemos es un
una resistencia fluídica, una resistencia hidráulica, RF o RH, mejor vamos a ponerle H. Ahí están, es lo mismo. RF o RH, ahí está nuestra resistencia hidráulica. Entonces, pues este primer elemento, bueno, ya vimos que el primero, que es la presa a volumen infinito, es nuestra excitación. Luego esta RH, pues es un disipador hidráulico. Y luego tenemos esta inertancia hidráulica o fluídica. Y entonces es un elemento que almacena energía. Entonces vamos a empezar a nombrarlos. Y luego pues tenemos, pues lo voy a poner aquí, transformadores. O convertidores, como queramos verlo. Lo pongo acá abajo. Entonces, disipadores, pues tenemos la RH. Y luego tenemos la inertancia hidráulica, que habíamos dicho que ese es un elemento almacenador de energía. Luego tenemos pues, la turbina hidráulica. Pues esta turbina es un transformador de energía le voy a poner TH de turbina hidráulica. Esta sería nuestra turbina hidráulica, que es un transformador de energía que va a tener sus constantes de conversión de energía. Ya lo veremos cuando empecemos a poner las ecuaciones para cada uno de ellos. Después tenemos esta masa girando. Esa masa, ¿y qué tipo de elemento es? Esta masa es un almacenador. Entonces, este es un almacenador. Y luego esta frenito que tiene ahí, esa fricción que tiene ahí, ¿qué es? Creo que se abrió algo en su computadora. Ah, sí, perdón, gracias. Estábamos en esta B, este frenito, ¿qué es? ¿Qué tipo de elemento es? Disipador. Un disipador es nuestro freno mecánico o amortiguador mecánico, como queramos llamarlo, pero finalmente es un disipador. Luego pasamos al transformador mecánico, nuestra caja de engranes. Entonces, ahí está nuestro transformador mecánico, nuestros engranes, como queramos verlo. Este es nuestro transformador mecánico. Y luego, y aquí además le puse que es ideal. Entonces, algo que hay que tener mucho cuidado es que al decir que es ideal, lo único que estamos considerando en el modelo matemático del transformador es, pues, cómo transforma la velocidad de giro de a la velocidad de giro de y por lo tanto los pares o los torques también. Pero no le estamos asignando ninguna masa física inercial que evidentemente los tiene. Esto lo podemos
pensar que a lo mejor lo estamos incluyendo dentro de este. Ahorita nuestro modelo matemático de estos transformadores ideal, pues es el más simple que tenemos, que es el que simple y sencillamente tiene una conversión de energía, que además lo ideal significa que tiene una eficiencia unitaria, toda la energía que entra es la misma que transforma y sale, y lo mismo pasa con nuestro transformador eléctrico. Entonces, aquí no consideramos que esto tenga alguna masa inercial, por lo tanto, no lo tomamos como elementos almacenadores. Es simple y sencillamente nuestro convertidor o transformador mecánico. Luego viene el generador eléctrico. Nuestro generador eléctrico, pues también es bueno, vamos a ponerlos con mayúscula. Turbina hidráulica, transformador mecánico, generador eléctrico. Luego tenemos nuestro transformador eléctrico, que también es ideal. Entonces lo ponemos aquí en el transformador eléctrico. Y luego tenemos la resistencia 1, pues que es un disipador. Ahora es eléctrico. Tenemos un capacitor, que es un almacenador. Y tenemos una resistencia 2, que es otro disipador eléctrico. Entonces, ya están todos los elementos. Y estos de aquí, lo que nos dice es que es un sistema de tercer grado. Son 3 elementos almacenadores de energía. Y lo otro que tenemos es que nuestra entrada, nuestra UDT, pues va a ser una presión, una presión cero. De una vez vamos poniéndola, que es pues nuestra presión al fondo del tanque o nuestra presión de entrada. Aquí tenemos nuestra presión cero. Entonces, esa P0 es nuestra entrada. Y luego nuestras salidas, como dicen aquí, nuestro vector de salidas es un vector de 2 variables. Va a ser la velocidad de giro del generador, es decir, esta de aquí, nuestra velocidad de giro del generador. Y el voltaje en el capacitor. Aquí vamos a tener el voltaje en el capacitor. Ahí está. BC, voltaje en el capacitor. Entonces, pues nuestra primera parte, que es identificar, entender lo que es el sistema, identificar las primeras cosas, pues ahí están ya. Una pregunta. ¿Sí? En el transformador mecánico, si quisiéramos considerar la masa, se podría hacer como en el dibujo, poner una masa externa y los cálculos saldrían igual. Claro, ¿O sería distinto? lo que tendríamos que hacer para hacer un modelo matemático más fino, más apegado a la realidad, es bueno tener nuestro transformador ideal, pero aquí tendríamos que considerar otra masa asociada a esta y acá otra masa asociado
al engrane pequeño. Tendríamos que tener una inercia 2 y una inercia 3 chiquita asociada al de acá. Estrictamente, sí. Es más, aún más allá, estrictamente estos ejes o estas barras generan una torsión. Eso es natural de la deformación del elemento. Entonces, inclusive aquí tendríamos que poner un resorte que nos represente físicamente la torsión del elemento. Lo mismo acá. En el sistema eléctrico, pues tendríamos que meter por aquí una resistencia en serie que nos represente la resistencia del cable con el que está hecho el inductor. El inductor del transformador, las bobinas del transformador. Y luego tendríamos que considerar las inductancias mutuas que hay en el transformador. Es decir, podemos empezar a considerar cosas que nos hacen mucho más representativo el modelo matemático, mucho más fino, pero mucho más complicado. Entonces, pues empecemos por lo simple, pero muy buena pregunta. Sí, efectivamente tendríamos que considerar algunas masas para nuestros engranes. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más preguntas? Comentarios. ¿Qué más? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Ok. Yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, es que no sé qué significa que sea de 5 a 1 o de 1 a 10. Pues nuestra relación de transformación. Acordémonos, o bueno, ya lo veremos más adelante, lo que significa es que nuestro engrane de entrada es 5 veces más grande que el de salida. O bien, el engrane de entrada tiene 5 engranes, 5 dientes por cada diente que tiene el de salida. O bien, el diámetro de este engrane es 5 veces el diámetro de este. Esa es la que nos da la relación de transformación en un engrane. Al final lo que nos dice es que la velocidad de giro en el generador va a ser 5 veces más grande que la velocidad de giro que entra a nuestro engrane en esta parte mecánica. Cuando empecemos a nombrar las variables y cuando pongamos las ecuaciones del transformador, pues vamos a usar estos de aquí. Y lo que nos dice de acá, pues es algo similar, que por cada vuelta que tiene la bobina del primario, tenemos 10 vueltas la bobina del secundario. Eso lo que nos va a hacer es que el voltaje que sale va a ser 10 veces más grande que el que entra. ¿Sí? Gracias, profesor. Vale. Por ahí alguien tiene su teléfono abierto. Ok. Sale. Entonces, pues con esto ahorita, pues ya tenemos pues la primera, lo primero que podemos sacar de información de nuestro sistema. ¿Qué sigue? Bueno, ya sabemos además que a lo que tenemos que llegar es a un modelo matemático de tercer orden, es decir, 3 ecuaciones diferenciales de primer orden, porque lo que nos están pidiendo expresamente es el modelo matemático interno. Es decir, cuando hablamos de modelo matemático interno, estamos hablando del modelo en variables de estado.
Y otra cosa que podemos empezar a darnos cuenta, pues es que nuestras variables de estado van a tener que salir o van a estar asociadas a esos elementos almacenadores. Entonces, como es una inertancia hidráulica, pues va a tener que ver con nuestra gama punto. Como es un momento de inercia, nuestra variable de estado, pues seguramente va a tener que ver con nuestra H punto. En el sistema mecánico rotacional tenemos IM y entonces pues vamos a tener por ahí algo en función de del torque o de la H punto. Y en el capacitor pues seguramente vamos a tener por ahí nuestra variable de estado que será la corriente, o sea, la Q punto. Ya veremos ahora que planteemos las ecuaciones lo que vamos a empezar a encontrar. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? Hasta aquí vamos bien, profesor. Órale, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo que sigue dentro de nuestra metodología? Las variables generalizadas y de acumulación. Las variables generalizadas y de acumulación. Aquí ya no las voy a poner. A ver, variable generalizada, voltaje, eso espero que nos lo sepamos ya, pero en función de esas variables generalizadas, lo que sí vamos a empezar a hacer es, pues, expresar o poner cuáles son las variables para cada uno de los elementos aquí en nuestro dibujo, para después poder empezar a hacer nuestras ecuaciones de elemento o nuestras relaciones constitutivas. Entonces, pues de entrada ya sabemos que para un sistema hidráulico, pues las variables generalizadas son presión y gasto, y las variables, o a ver si quieren las ponemos por aquí, así para no borrar. Entonces, para nuestro sistema hidráulico, aquí ponemos sistema mecánico y allá sistema eléctrico. Entonces, vamos a ver. Entonces, acordémonos que para el sistema hidráulico vamos a tener como esfuerzo es nuestra presión y como flujo es el gasto, lo que nos lleva a tener esfuerzo acumulado, la gama, y flujo acumulado, el volumen. Evidentemente, entonces, pues la presión, a ver, evidentemente, pues la presión entonces va a ser gamma punto y el volumen pues es B punto. Ok, para el sistema mecánico, nuestra variable de esfuerzo es velocidad angular, es un sistema mecánico rotacional. La de flujo, pues es el torque. Por lo tanto, el esfuerzo acumulado, que es la
integral de la velocidad, pues es posición angular, o sea, esto es teta punto, y el flujo acumulado es la H, o sea, esto es H punto. Y para el sistema eléctrico, pues ese es el que es más fácil para nosotros. Voltaje y corriente. El esfuerzo acumulado, pues es enlaces de flujo. Y el flujo acumulado es carga eléctrica. Por lo tanto, esto es gamma punto. Y esto es Q punto. Ahí está. Ahí están entonces nuestras variables definidas, nuestras variables generalizadas y las de acumulación. Y ahora sí, pues a partir de ellas, empecemos a definir, a trabajar las variables para cada uno de los elementos. Entonces, pues de entrada, aquí vamos a tener Q. Y voy a empezar ya a saltarme algunos pasos. O bueno, no, vamos a poner QR. Y luego aquí, evidentemente, pues vamos, es más, lo voy a poner aquí en medio, aprovechando el hueco. Aquí vamos a tener QL. Evidentemente, QR y QL pues son iguales porque están sobre la misma tubería. Y aquí vamos a tener una caída de presión en la resistencia hidráulica y una caída de presión a lo largo de la tubería asociada a la inertancia hidráulica. Ahí está. Ok. Y luego, la turbina hidráulica, pues va a tener una diferencia de presión de lo que entra, desde lo que entra aquí hasta lo que sale acá. La voy a poner de este lado para acá usar los que va a ser mi presión en la turbina. Vamos a ponerlo de aquí a acá mejor. Ahí está, la presión en la turbina. Y pues en la turbina va a haber un flujo que va a ser el gasto de la turbina. Evidentemente el gasto de la turbina, el de la inertancia hidráulica y el de la resistencia hidráulica, pues es el mismo porque viene de una sola tubería, no se mezclan ahí con más. Pero vamos definiéndolas. Ok. Y obviamente, pues para cuando hagamos nuestra trayectoria de presiones, nuestra trayectoria cerrada, pues obviamente aquí abajo pues tenemos nuestra presión atmosférica, es nuestra referencia. No perdamos de vista la presión atmosférica. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Dudas? Todo bien. Ok. Y luego esta turbina hidráulica, pues va a convertir la energía hidráulica en energía mecánica y va a hacer que esto gire a una velocidad de giro omega t. La t la sigo usando para la turbina
Y también ahí vamos entonces a tener un torque, un tau T. Ese tau T, y luego tenemos la masa, y en la masa entonces vamos a tener un torque tau I, que es el de la masa, y evidentemente, pues la velocidad de giro de la masa I, que sigue siendo la misma que la de la turbina, pues porque están sobre la misma flecha. Ahí está. Pero aquí me faltó poner su eje de giro de mi freno, este freno también va a contrarrestar el torque con un tau B, pero va a tener la misma velocidad de giro, que va a ser omega B. Ok. Nos vamos al engrane. En el engrane, en el engrane vamos a tener una un segundito. Ok, en el engrane pues vamos a tener también una velocidad de giro de entrada que pues sigue siendo la misma. Del engrane y el torque del engrane. Y luego a la salida, pues ya tenemos la velocidad de giro del generador, que sería la de la salida del engrane, o la del engrane chiquito, y nos va a dar, nos va a proporcionar un torque al generador. Pero déjenme voltear los sentidos porque como es engrane, va para el otro lado. Ahí está. Al ser engrane, el sentido de giro se voltea. Y el generador de salida, pues va a tener una corriente del generador y un voltaje del generador. Ok.
Ahora nos pasamos. Profesor, ¿Qué? eso de que se voltea el engrane por el torque, La es por la... velocidad. El sentido de la velocidad del engrane se voltea porque, acordémonos, lo pusimos la clase pasada, los engranes tienen la característica de que uno gira en un sentido y el otro en el otro por el trabajo propiamente del engrane. Por eso es que volteé el sentido de giro de la omega G. ¿Sí? Y en el otro, en el de omega E, ¿por qué en el omega T los dos van en un sentido y en el otro van en sentidos contrarios, en omega E y omega T? Bueno, justo. Omega E y el torque E, y del lado izquierdo con omega T, bueno, la velocidad T y el torque T. Ya vi la duda que tienes. A ver, espérame, dame un segundito. A ver, sí, ya vi cuál duda tienes. Aquí. Sí. ¿Por qué el torque E está en En sentido opuesto. sentido opuesto a la velocidad de giro? Esa es tu duda, ¿no? Ujú. Ahí está. Porque este torque E es un torque que se está oponiendo, quien nos está entregando o quien hace que nuestro sistema mecánico gire en este sentido es el torque que nos entrega la turbina. Por eso es que gira en este sentido tanto la omega de la turbina y el torque o el par de la turbina. Ujú. Y lo que se opone a ese par, el contrapar, como decimos en la mecánica, es pues tanto la masa como el freno, Ujú. como el torque que tenemos en el engrane. Este Ah, torque ya. también intenta detener al torque que le está entregando la turbina. Sí. Por eso es que va en sentido opuesto. Del otro lado, ya lo que tenemos es que ahora este engrane pequeño es el que va a entregar torque, por eso es que los dos están en el mismo sentido. Tanto la velocidad como el torque, porque digamos ahora es nuestra fuente de torque. Esta es nuestra fuente de torque, por eso están en el mismo sentido, omega t y tau t. Esta es nuestra fuente de torque hacia allá, por eso están en el mismo sentido, omega g y tau g. Los demás se oponen a este. ¿Sí? Sí, profe, yo. Gracias. Ok. Y bueno, estrictamente lo que pasa es que ahí me va a faltar espacio. Ahí me va a faltar espacio. Pero estrictamente, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para... Bueno, luego redibujo este pedacito para que hagamos un zoom ahí. Ahorita dejémoslo así. Pero no.
Ah, ya sé dónde los voy a poner. A ver, déjenme cambiarles el nombre a estos dos. Les voy a poner el torque de salida. Para omega de salida, este es entrada, estos son salida. Y aquí entonces vamos a tener en el generador, ahora sí, vamos a tener, en el generador vamos a tener nuestra omega del generador. Aquí no, porque aquí está ese. Vamos a ponerle acá omega del generador. Y el torque del generador. Y los puse adentro del generador para que no los confundamos. Ahí está, la omega del generador y el torque del generador. El torque del generador se opone al torque de la flecha de salida del engrane. Y eso, cuando hagamos esta ecuación, pues lo que nos va a decir es que torque de salida menos torque de generador igual a 0. O sea, pues los torques son iguales, lo cual es evidente. Y las velocidades, pues claramente son iguales. Ok. Vamos con nuestro sistema eléctrico. Tenemos el voltaje generado o del generador, la corriente del generador. Y luego, pues vamos a tener el voltaje del primario. Sí, para usar 1 y 2 acá. El voltaje del primario, el voltaje del secundario, la corriente del primario, la corriente del secundario, la corriente de R1, la corriente de R2, la corriente del capacitor, voltaje de capacitor. Aquí, a ver, lo voy a hacer un poquito más para acá. Y aquí dijimos que es relación 1 a 10. Y me falta el voltaje R2. Y de ahí en fuera, pues ya tenemos todas nuestras variables definidas. Ya están todas nuestras variables definidas en función de las variables generalizadas de esfuerzo y flujo para cada uno de los elementos. Para la resistencia hidráulica, la inertancia, la turbina, masa. Aquí están las dos del disipador, del freno. La del engrane de entrada, la del engrane de salida, la del generador, corrientes de generación, voltajes del transformador, salida, corriente de salida. Ahí están. No nos falta, creo que definir ninguna variable
de nuestros elementos. Ahí está todo. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Es bastante. ¿Bastante qué? ¿Bastantes dudas? ¿No? De que son bastantes cosas. Son como bastantes variables, ¿no? Parámetros. Bueno, pues Sí. variables, necesitamos definir 2 variables por cada elemento y las variables pues dependen del tipo de sistema que tengamos para ver qué variables definimos. Pero entonces, nada más acordémonos que un elemento queda definido matemáticamente cuando definamos sus variables en función de sus variables generalizadas, en función de la naturaleza del elemento, si es eléctrico, si es hidráulico, pues de qué estamos hablando, pues, en el elemento. Ok. Bueno, si no hay más dudas, si hasta ahorita vamos claro, pues le seguimos. Y ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué Las seguiría? Las relaciones. Pues empezar ahora sí a poner ecuaciones, ¿no? Que serían las relaciones constitutivas para cada uno de los elementos. Bueno, pues empecemos. Ok. Empecemos. Entonces, voy a borrar el pizarrón. Déjenme, ya lo copié, déjenme abrirlo para ponerlo ahí y que podamos hacer referencia a él y borrar el pizarrón. Pero muy chiquito, vamos a hacer un poquito más. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí, empecemos con bueno, sí, pues ya está todo ahí grabado. Va. Espero no arrepentirme luego de haber borrado todo, pero ya, vámonos. Ok. Bueno, pues empecemos con nuestras relaciones constitutivas y de constitutivas y dinámicas. Y empecemos en orden de aparición. Pues lo primero que tenemos es el sistema hidráulico. Y lo primero que tenemos en el sistema hidráulico, pues es una RH y una LH. Y pues así de fácil, acordémonos que entonces la presión en la resistencia hidráulica, pues va a ser presión por gasto. Y esa es nuestra primera ecuación
constitutiva. Bueno, nuestra primera ecuación. Y luego tenemos ¿cuál es la ecuación constitutiva de la inertancia fluídica? Pues lo que nos dice es que el momento fluídico y luego de aquí mismo pues nos va a decir que la derivada del momento fluídico, que ya sabemos que es la presión en L, pues va a ser, o bueno, vamos a voltearlo como siempre lo hemos hecho. Va a ser igual al RH por dQ en dt. Y esta va a ser nuestra tercera ecuación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces ahí están ya nuestros dos elementos. Y luego sigue pues nuestra turbina. Turbina hidráulica. Y pues lo que nos decían para una turbina hidráulica lo voy a poner tantito aquí para tenerlo como referencia. Lo que nos dicen para una turbina hidráulica es que la presión entre el punto A y en el punto B, que en este caso pues es nuestra presión en la turbina, acá tenemos PT y aquí atmosférica, por lo tanto pues esta PAB es nuestra presión en la turbina, es K1 por tau de la turbina. Entonces la presión en la turbina va a ser una K1 por el torque de la turbina. Y luego lo que nos dice es que la omega de la turbina pues va a ser K2 por el gasto en la turbina. Y esta es la 4 y esta es la 5. Y bueno, y como es ideal, pues la eficiencia ahorita la consideramos unitaria. ¿Todos de acuerdo o por ahí alguien tiene alguna duda? No, O todo alguien bien. que me corrija, todo bien. Vamos bien. Entonces ya está PT, tau T, omega T y QT. Y luego, pues de la turbina hidráulica sigue nuestro sistema mecánico. De la turbina hidráulica, pues sigue nuestro sistema mecánico rotacional. Y en el sistema mecánico rotacional, lo primero que aparece, pues es la masa M, la masa I, y luego nuestro disipador B. La ecuación constitutiva de una masa girando
pues lo que nos dice es que el momento angular, H, como le pusimos, es tau i, omega i, pues entonces le ponemos HI, es la I por la velocidad de giro. Y luego lo que nos dice el freno o el disipador rotacional es que el torque es B por omega B. Entonces, pues esta va a ser la 6, esta va a ser la 7. Y esta 6, pues al ser un elemento almacenador, pues lo que nos dice es que H punto de I, que ya sabemos que H punto de I es el torque en I, pues es igual a I por la derivada de omega con respecto al tiempo. Pero la que importa es esta de acá. Y esta es la 8. Esta es la ecuación 8. Y luego sigue nuestro transformador mecánico o engranes, como queramos verlos. Y en el pues ahí vamos a tener una ecuación que en realidad pues son dos ecuaciones. Una nos decía que la relación de transformación lo que nos dice es que la omega de salida entre la omega de entrada va a ser igual al torque de entrada entre el torque de salida y que va a ser igual, en este caso, a 5 por nuestra relación de conversión. O bien y esto pues nos lleva entonces a dos ecuaciones. Una nos dice que la omega de salida es igual a menos 5 por la omega de entrada. Y otra nos dice que el torque de entrada es igual a 5 veces el torque de salida.
Y esta va a ser la ecuación 9 y la ecuación 10. Y vamos a poner en granes A1. Ahí está. Ok. Luego del transformador mecánico, tenemos nuestro generador. Luego del transformador mecánico tenemos nuestro generador eléctrico. Generador eléctrico. Y el generador eléctrico lo que nos dice a ver, ¿dónde está el generador eléctrico? Aquí está. Lo que nos dice el generador eléctrico es VG, omega G e IG. Lo que nos dice el generador eléctrico es que el voltaje generado va a ser igual a la constante A por omega denme un segundo, tengo que contestar, perdón. Denme un segundito. Bueno. Perdón, jóvenes. Entonces, para el generador eléctrico, tenemos que el voltaje generado es función de la
de la velocidad y el torque del generador es función de la corriente. Y estos pues van a ser la 11 y la 12. Y luego del generador eléctrico, directamente, pues tenemos déjenme quitar esto, del generador eléctrico, pues tenemos el transformador. Que dice que tiene una relación 1 a 10 o 10 a 1, 1 a 10. Y el transformador nos dice que por cada vuelta de entrada, déjenme ver qué variables le pusimos, BP y BS. Entonces, este era el número de dientes ahí está. ¿Ok? Y entonces esto lo que nos dice es que el voltaje secundario va a ser igual a 10 veces el voltaje del primario y la corriente del primario va a ser igual a 10 veces la corriente del secundario. Esta es la 13 y esta es la 14. Y finalmente, para el sistema eléctrico, tenemos una resistencia R1, un capacitor. Déjenme echarlo un poquito para atrás, para que nos alcance. R1, capacitor, R2. Y aquí lo que nos dice es que el voltaje R1 sí las nombré así. Lo que nos dice el capacitor es que la Q del capacitor la cargan al capacitor y B R2 y R2. Y este va a ser la 15, la 16, la 17 y finalmente de aquí, pues tenemos que la corriente en el capacitor, que es Q punto, pues es C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, y esta es la última ecuación de las relaciones constitutivas y dinámicas. Ahí están todas nuestras relaciones constitutivas y dinámicas.
Hasta aquí, bueno, pues esta lacha, espero que no haya mayor problema. Y pues lo que también les recomiendo es que lo hagan paso a paso y lo hagan con cierto orden, porque si no al ratito, pues nos vamos a perder entre tantas ecuaciones. Pero haciéndolo así paso a paso y con cierto orden, pues no hay por qué tener problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todavía hay alguien por ahí o ya todos se fueron de fin de semana largo? Profe, ¿Sí? solo las relaciones del 1.10 y 1.5 son para los transformadores de la misma energía, ¿no? O sea, si es de eléctrico a eléctrico va a tener esa relación. Sí, esta ecuación, pues esta ecuación es la que nos indica cómo se comporta un eléctrico. Evidentemente, acordémonos que es ideal, porque si no, por aquí tendría que estar la épsilon de la eficiencia. Como la épsilon es 1, pues lo que nos dice directamente es que la relación es así en un transformador eléctrico. El voltaje del primario tiene que ver con el número de vueltas de espiras que tiene la bobina primaria. El voltaje secundario con el número de vueltas que tiene la bobina secundaria. Y lo que nos dice ahí en el diagrama, ese 1 a 10 que tengo en el diagrama, significa que por cada vuelta que tengo en el primario, tengo 10 vueltas en el secundario. Es decir, el voltaje del secundario va a ser 10 veces más grande que el primario y la corriente es lo opuesto. Aquí las tenemos invertidas. En el caso de los engranes, que nos dice que es relación 5 a 1, por cada 5 dientes que tenemos en el engrane, en el primer engrane, en el de entrada, tenemos un diente en el de salida. Y entonces, lo que nos dice, bueno, el signo menos es porque es un transformador por engranes y se invierte el sentido de giro del engrane. Y lo que nos dice entonces es que el engrane de salida va a ser 5 veces mayor de velocidad que el de entrada. Y eso pues es lógico porque tenemos por una vuelta que da un engrane grande, pues el chiquito tiene que dar un montón, en este caso 5 vueltas. Y aquí, bueno, pues la relación del número de dientes o del número de dientes de cada engrane es directamente con el torque, pero inversamente con la velocidad. ¿Sí? A lo que me refería más era que ¿por qué no está esa relación de transformación en, por ejemplo, la turbina o el generador, si esos también son transformadores? Ah, pero esos son transformadores de variables hidráulicas a mecánicas. Indirectamente, esto, cómo se transforma, es lo que nos dice la K1 y la K2, y es lo que nos dice la KA y la KF. Ahí es donde nos dice cómo se transforma. Si K1 entre K2 son iguales y es igual a 1, significaría, bueno, K1 entre K2 son iguales, es decir, la relación sería igual a 1, nos diría que la turbina es ideal, que todo lo que entra en la parte hidráulica es igual a lo que sale en la parte mecánica. Lo mismo para KA y KF. Si KA entre KF es igual a 1, también nos diría lo mismo, que todo lo que entra del puerto mecánico es lo que sale en el puerto eléctrico. Y estos son datos finalmente que los debemos obtener de las características del generador
de la información del fabricante o de curvas o de... Entonces, pues ahorita lo dejamos de manera general como K y KF. A diferencia de eso, aquí necesitamos una para la presión y torque y otra para omega y Q, porque estamos haciendo una conversión de tipo de energía. Aquí no, porque aquí estamos convirtiendo del mismo tipo de energía al mismo tipo de energía. ¿Sí? Ahora sí quedó, ¿sí te contesté tu duda? Sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. Perfecto. Entonces, bueno, pues dudas hasta aquí. De alguna de las ecuaciones. No, profe. Porque bueno, esta digamos es la parte fácil, que es pues las ecuaciones de cada uno de los elementos, y ahí pues simple y sencillamente pues es irnos con el mayor orden posible. Primero definir en orden nuestras variables para cada elemento, y después pues simple y sencillamente de recordar o revisar las notas que hemos hecho y ver pues para cada uno de los elementos cuál es su relación constitutiva y cuál es su relación dinámica, y de ahí sale. Y particularmente pues ahora lo que podemos definir, ya iba a borrar pero todavía no, bueno, más bien la pregunta, ¿qué es lo que podemos ya definir a partir de estas ecuaciones? Particularmente de la ecuación 3, la 8 y la 18. X y X punto. Pues nuestras variables de estado. Entonces, bueno, pues sí voy a borrar, excepto esas. Para que quede limpio y no encimado. Entonces, déjenme borrar. De 3, 8 y 18, pues directamente lo que vamos a saber es que X punto va a ser gamma L punto, HI punto y QC punto. Es más, para que todavía quede más claro, aunque lo tenga que escribir otra vez. De las relaciones dinámicas. O sea, ecuaciones 3, 8 y 18. Bueno, creo que ya. Evidentemente, pues esto es igual a la presión, la inertancia, el torque de la masa inercial y la corriente, claro, pues Q punto es corriente, y la corriente del capacitor. Y de ahí, pues directamente, nuestro Q va a ser gamma L, HI y QC. Ahí están.
Ahí están definidas nuestros vectores de estado nuestro vector de estado derivado y nuestro vector de estado directo, que también, recordemos, vector de estado derivado significa un vector de estado de variables asociadas al flujo de la potencia, y vector de estado directo, pues es un vector de estado asociado a cómo fluye la energía a través de los elementos que almacenan energía. Ahí está. Ahora sí, lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Que alguien me diga, si no, pues ya para que lo hagan ustedes de tarea. Las relaciones de interconexión, ¿no? Es lo que nos faltan. Ya, este ya casi no pinta. Vamos a sacar el otro. Ok. A ver. Pues vámonos sistema por sistema. Otra vez. Sistema hidráulico. Entonces, continuidad de flujos, es decir, lo que tiene que ver con el gasto. Creo que esa es muy fácil. Veámoslo directamente aquí en el esquema. Pues lo que tenemos de continuidad de flujos, pues es tan simple como que el gasto QR, digamos aquí en esta parte, por un lado nos dice que QR menos QL tiene que ser igual a 0. Y por otro lado nos dice que QL menos QT, pues tiene que ser igual a 0. ¿Sí lo ven? Una nos dice que QR menos QL tiene que ser igual a 0. Otra nos dice que QL menos QT tiene que ser igual a 0. Es decir, pues de aquí simple y sencillamente voy a poner que QR es igual a QL y es igual a QT. Para ya no estar arrastrando tantas ecuaciones. Y lo que ya no sé es en qué número de ecuación íbamos. Déjenme revisar. Nos quedamos en la 18. Pues esta sería la 19. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Dudas con esta ecuación?
Continuidad de esfuerzos, es decir, lo que tiene que ver con las presiones. Y bueno, pues entonces hagamos una trayectoria cerrada hidráulica, que es, pues empecemos en la parte de arriba del agua de la presa, que tenemos presión atmosférica. Aquí no lo dibujé, pero pues ahí en la parte de arriba de la presa evidentemente tenemos presión atmosférica. Ay, perdón. Déjenme ponerla de una vez. De una vez, ahí está. Aquí arriba tenemos presión atmosférica. Entonces podemos hacer una trayectoria, un caminito de la presión, inclusive a ver, déjenme ver cómo le puedo hacer. Denme un segundito, porque creo que es importante poner algo aquí. Ok, sale, ahí está. Para que nos quede claro en cómo evoluciona la presión. Entonces, estamos en la superficie del agua, tenemos presión atmosférica, de ahí nos vamos al fondo de la presa, donde tenemos nuestra presión cero, que es, recordemos que P0 es nuestra UDT, y luego vamos hacia nuestra resistencia hidráulica y tenemos una caída de presión. Luego pasamos por la inertancia hidráulica, otra caída de presión, y por la turbina y tenemos otra caída de presión. Eso, pues finalmente a lo que nos lleva, pues es a la ecuación que nos dice que la presión, dejé el plumón, acá está, que nos dice que la presión, nuestra P0, que es nuestra UDT, menos la presión en la R hidráulica, hicimos H, no, menos PR, tenemos de la H, menos PL, menos PT, igual a 0.
¿Sí? ¿Todo el mundo ve esta ecuación? Sí, profesor. Sí. Entonces, pues ahí está ya nuestro sistema hidráulico definido. Y luego nos vamos pues al sistema mecánico. Vamos a poner acá de este lado el sistema mecánico. Y lo mismo, continuidad de flujo, que tiene que ver con los torques. Y lo que nos dice la ecuación de continuidad de flujo para el sistema mecánico, pues es qué es lo que pasa con los torques en nuestra masa. Y lo que nos dice es que, pues, quien hace que el sistema mecánico se mueva, pues es el torque que entrega la turbina. Y los que se oponen a ese torque es el torque de la inercia y el torque de del freno, el tau B, y el torque que entra al engrane. Y entonces, pues este nos dice que el torque que entrega la turbina se le va a oponer el torque de la masa inercial, el torque del freno mecánico y el torque que tenemos en la entrada del engrane. Que es el torque que pues transmitimos al engrane. Y luego, para la compatibilidad de esfuerzos, es decir, lo que tiene que ver con las omegas, pues lo que podemos ver ahí en nuestro esquema es que la omega de la turbina, pues evidentemente es igual a la omega de la masa y es igual a la omega del engrane y es igual a la omega del freno. Entonces, tenemos un montón de ecuaciones que nos podríamos ir de una en una como lo pusimos aquí. Es decir, lo primero que tendríamos es que la omega de la turbina menos la omega de la masa es igual a 0. Luego otra nos diría que la omega de la masa menos la omega del freno es igual a 0. Y otra nos diría que la omega de la masa menos la omega del engrane es igual a 0. Es decir, de estas tres, pues lo que tenemos es que omega t es igual a omega i, es igual a omega b y es igual a omega e. Esta es nuestra ecuación 22. Ya para tener una sola ecuación y reducir todas a una sola. Y luego para nuestro sistema eléctrico, lo mismo, tenemos continuidad de flujos, es decir, lo que tiene que ver con la corriente. Y en el sistema eléctrico
pues tenemos varias. Tenemos antes del transformador, lo que nos dice es que la corriente del generador menos la corriente del primario es igual a 0, es decir, que IG es igual a IP. Esta es la primera que nos dice. Y la otra, lo que nos dice es que el voltaje del generador menos el voltaje del primario es igual a 0. Ah, bueno, no, esa no es de flujos, esa es de esfuerzo. Del lado secundario, lo que tenemos es que, por un lado, la corriente del secundario es igual, o bueno, menos IR1 es igual a 0, es decir, la corriente del secundario es IR1, y luego la otra nos dice que la corriente R1 menos la corriente del capacitor menos la corriente R2 es igual a 0. Ahí está. Y finalmente, la de compatibilidad de esfuerzos, es decir, voltaje, es decir, ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora sí, una nos dice que, lo voy a poner acá para que me dé espacio, que el voltaje del generador menos el voltaje del primario es igual a 0, es decir, el voltaje del generador es igual al voltaje del primario. Esta va a ser la 24. Y la otra nos dice que el voltaje del secundario es que me va a faltar un poquito de espacio. A ver, déjenme acomodarlas desde acá. Ya para terminar la clase con estas. Profe, Sí. se equivocó en la numeración de las ecuaciones, ¿no? Porque puso 22 y después 21. Ay, gracias. 23, 24 y 25. Y luego del lado del secundario nos dice que BS menos BR1 menos BC igual a 0. Esta va a ser la 27. Y la última, pues nos dice que BC menos BR2 igual a 0, es decir, que BC es igual a BR2. Esta es la ecuación 28. Y con eso, pues tenemos ya todas las ecuaciones apenas vi tu letrero, Mariana, gracias. Tu mensaje. Todas las ecuaciones de nuestro sistema. Creo que ya no falta ninguna ecuación. ¿Y qué es lo que sigue? Jugar con las ecuaciones. Pues ya a partir de estas ecuaciones, pues generar nuestro modelo matemático, cosa que haremos la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿El martes o el jueves? El jueves. Jueves. ¿A poco el martes no hay clases? No, profe. No, es puente.
Híjole. ¿Y a poco no quieren clase? Ah, No realmente. No, realmente, qué barbaridad. hace Bueno, falta dormir, profe, no hemos dormido bien. lo que me cae bien es la sinceridad. Solo por eso nos vemos el jueves. Entonces, pues el jueves terminamos la parte de talacha matemática de este ejercicio, con el que ahora sí, la clase que entra, espero que sí lo terminemos, pues dejar terminada esta primera parte del curso, que es todo lo del modelado matemático. Y la parte, pues, importante, como ven, es que lo único que tenemos que hacer es ser ordenados e ir entendiendo o tratar de ir entendiendo lo que cada una de nuestras ecuaciones nos está representando. Tratar de ir pensando qué es lo que nos representa físicamente la ecuación. Si logran eso, pues desarrollarán la habilidad para hacer modelitos matemáticos, empezando por lo simple y después pues irlos complicando conforme los sistemas lo requieran. Esa es la base de cualquier sistema de la ingeniería. Entonces, pues ni modo, pues que tengan buen fin de semana largo y nos veremos dentro de 8 días. Y bueno, pues aprovechen realmente para dormir. Para dormir, va a ser pura pachanga, pero está bien, también vale la pena. Bueno, nos vemos entonces, cuídense. Gracias, Gracias, profe, nos vemos. Bye, bye, Mariana. Gracias, profesor. Bye. Gracias. Gracias, buen día. Que tenga buen fin, profe. Igual.